Gracias por acompañarnos en este día y ser parte de la familia mundial de Lecciones de Vida o Lecciones de Escuela Sabática. Sabes, yo considero que es la escuela más grande del mundo, la escuela que durará por la eternidad. Y hoy enfocaremos nuestro estudio en Colosenses capítulo 1, los versículos 15 al 20. La Biblia dice que Jesús tiene la preeminencia en todas las cosas. ¿Pero qué significa esta idea? Muchas versiones en español traducen esa palabra como primer lugar o en lugar de preeminencia. Y ese verbo aparece solo en este pasaje del Nuevo Testamento, lo que sugiere que fue cuidadosamente seleccionado por una razón, porque enfatiza la posición única e insuperable de Jesús. El texto original implica que la resurrección de Jesús le otorga la autoridad para convertirse en el Señor de todas las cosas. Dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que pudiera llegar a tener el primer lugar en todo. En otras palabras, Jesús era el Señor por derecho, ahora se convierte en el Señor de hecho. Y la supremacía y las soberanías universales son los resultados esperados de su victoria sobre la muerte. Juan el Revelador también destaca esta noción al afirmar que Jesús es el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. La muerte de Jesús y su resurrección conducen inevitablemente a su dominio sobre todas las cosas. Así que la lección de esta semana que hemos estado estudiando y que hoy cerramos enfatiza dos temas principales. Los títulos de Jesús, como se presenta en Colosenses 1, 15 al 20, que enfatizan su obra redentora en favor de la humanidad humana. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la cabeza del cuerpo y el principio. Y también a Jesús, que vino a este mundo para reconciliar a Dios con el hombre, en un sentido particular, pero también a Dios con toda su creación, en un sentido más amplio. Bueno, es hora de ir a nuestras Biblias y abrimos en Colosenses capítulo 1 y allí comenzaremos nuestros estudios comenzando los versículos 15 en adelante y en un momento regresaré para que abordemos el tema la preeminencia o la superioridad, la preeminencia de Cristo. Nos dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, Pablo pide a Dios en oración que los creyentes de Colosas vivan en armonía con la voluntad divina. Y en los versículos 2 y 3 se contrasta el reino de la luz con el de las tinieblas. Dios el Padre nos ha capacitado para participar en la herencia eterna del reino de la luz. Nos ha librado del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En otras palabras, tenemos redención en Jesús, quien es también Dios y nuestro Creador. Él obró nuestra redención y por la fe en Él hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz. Así que hoy analizaremos una de las afirmaciones más completas y sublimes del Nuevo Testamento acerca de Jesús. ¿Qué significa que Él es la imagen del Dios invisible? ¿Qué se representa? ¿Qué significa esto? Y al mismo tiempo que es el primogénito de toda la creación. Veamos si podemos en este minuto que tenemos de disectar un poquito más profundamente esto. Cuando nos miramos un espejo o una fotografía, vemos apenas una imagen plana en realidad y bidimensional de nosotros mismos. En algunos aspectos, una escultura da una idea más clara de la realidad que representa, pero sigue siendo muy diferente de la persona viva y animada que sirvió como modelo. Aunque a veces se refiere a este tipo de representaciones menores, el concepto bíblico de imagen sugiere algo más amplio. Los seres humanos fueron creados para asemejarse física, espiritual, racional y funcionalmente a Dios. Sin embargo, solo reflejan su imagen en ciertos aspectos y el pecado ha malogrado incluso eso. Pero Jesús nos permite ver al Dios invisible.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo él. Él es, por así decirlo, la huella exacta de la naturaleza de Dios. Él es el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible. Observa otras declaraciones en las que Jesús describió su relación con Dios el Padre. Él dice, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Luego en San Juan dice, yo y el Padre somos uno. San Juan 14, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús también se identificó en diversas ocasiones mediante la fórmula yo soy, que Dios utilizó para referirse a sí mismo en el Antiguo Testamento. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Antes que Abraham existiera, yo soy. Ahora, si Jesús no fuera Dios, eso significaría que el Padre envió a un ser creado a morir por nosotros. ¿Y por qué sería eso crucialmente distinto a que Dios mismo haya dado su vida por nosotros en la persona de Cristo? ¿Ves lo profundo que es esto? Veamos un poquito más. ¿Qué es esto de primogénito de la creación? En el Nuevo Testamento, el término primogénito casi siempre se refiere a Jesús, pero aún en los textos donde la palabra designa a otras personas, estas, escucha bien, no necesariamente nacieron cronológicamente primero dentro de sus familias. Aunque hoy entendemos el primogénito es el primero que nació, pero el concepto bíblico de primogénito enfatiza la relación especial que un hijo tiene con su padre, independientemente del orden en que haya nacido respecto a sus hermanos. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Bueno, además hay casos en que los hijos más jóvenes son los más prominentes. Ahí tenemos el caso de Isaac, Jacob y José, por nombrar algunos. David fue ungido a rey a pesar de ser el menor de los 8 hijos. No obstante, Dios dijo de él, lo pondré por primogénito, o sea, el más excelso de los reyes de la tierra. También dijo Moisés, Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea que en ese sentido el término es usado con una connotación de preeminencia. Leamos nuevamente y notemos qué razones da Pablo para que Jesús sea llamado el primogénito de toda creación. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que Jesús fue el primer ser creado. De hecho, excluye categóricamente esa posibilidad cuando dice 2 veces y de maneras diferentes que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Y en ambos casos señala a Jesús como el agente personal mediante el cual la deidad llevó a cabo el proceso de la creación. Así que la afirmación de Pablo no podría ser más amplia. Todo significa todo. Espacialmente, cielo y tierra, ontológicamente, visible e invisible, y funcionalmente, tronos, dominios, principados y potestades. Y estos últimos términos se refieren normalmente a los seres angélicos para no dejar lugar a equívocos. Pues Pablo señala aquí también que Jesús existía antes de todas las cosas. La expresión griega traducida como antes significa precedencia tanto en sentido jerárquico como cronológico. Pero en todos los demás textos donde Pablo la usa se refiere al tiempo. Y otra razón que da Pablo para justificar la preeminencia de Jesús es que todas las cosas subsisten en Él. Y el verbo griego significa literalmente reunir o unir. Jesús es el factor unificador del universo, no solo por su papel como creador, sino también porque es el redentor. Dios, el creador, muere por nosotros. ¿Qué podría añadir eso a nuestras obras? ¿Qué podemos hacer? Ya todo fue hecho. ¿Por qué es blasfema la idea de que nuestras obras pueden o deben añadirse a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? No, hermanos, nuestras buenas obras son el resultado de que aceptamos la salvación de Jesús, que ya fue hecha, es algo histórico. No puedo agregarle nada ni quitarle. Es más, yo ni siquiera había nacido cuando le hizo estas obras. Las mías no me sirven porque soy pecador, pero las de Él son perfectas. Y Él transfiere sus obras perfectas, sus méritos perfectos
a nosotros del Santuario Celestial ahora, cuando oramos. Ahora, pregunto, ¿a qué se refiere Pablo cuando llama a Jesús cabeza de la iglesia? Vamos a ver Efesios 1 y Colosenses también. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, es común en numerosos idiomas referirse metafóricamente a una posición de liderazgo como la cabeza, algo que también se observa en la Biblia. Nota el sentido de la palabra cabeza en los siguientes textos. Dice: Moisés escogió varones de virtud entre los de Israel, los puso por jefes, literalmente por cabezas, sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Eso está en Éxodo 18. Los jefes, literalmente cabezas de la congregación. Así se usa esta palabra. Dios dice que pondría a Israel por cabeza y no por cola si lo obedecían, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Y otro versículo dice: y los hijos de Judá y de Israel levantarán para sí un jefe, literalmente cabeza, ¿verdad? Jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, está refiriéndose a cabezas. Y aquí dice 1 Corintios: Cristo es la cabeza de todo hombre. Por lo tanto, Cristo es la cabeza de la iglesia, provee el liderazgo, la orientación y el sustento necesarios para su unidad y crecimiento. Y en 1 Corintios 12, Pablo describe aquí a la iglesia como un cuerpo. Yo pregunto, ¿qué otros aspectos de la iglesia son representados mediante esta metáfora? Así como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, la vida puede resultar mucho más difícil cuando se pierde o se lesiona una de sus partes. A menudo no reconocemos cuán importante es algo hasta que lo perdemos. Si tuvieras, pregunto, que renunciar a una parte de tu cuerpo, ¿cuál elegirías? ¿Qué te dice esto acerca de cuán vital es cada persona como miembro de iglesia? Por eso vamos a darle un lugar a cada uno y a todos que se sientan parte del cuerpo, un cuerpo activo. ¿Qué relación existe entre la idea de Cristo como cabeza y la de Él como principio? Vamos a ver en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Iremos a las palabras originales que son un poquito más técnicas. En hebreo aparecen las palabras cabeza y principio, con dos términos hebreos que no te voy a complicar ahora en este momento, y que están relacionadas. La última de ellas aparece por primera vez en las Escrituras en Génesis 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús es la cabeza de la humanidad y de la iglesia, no solo por existir desde el principio de la eternidad, sino también por ser el creador. La palabra griega arge, traducida como principio en el Nuevo Testamento, tiene un significado amplio. En Colosenses 1:18 dice: principio, la palabra principio se refiere a Jesús como la fuente o iniciador de la iglesia y por lo tanto su cabeza. Del mismo modo, Él es el principio o iniciador de la creación. Jesús no solo es el iniciador de la creación y de la iglesia, sino también el de la nueva creación en virtud de su resurrección de entre los muertos. Y puesto que la paga o consecuencia del pecado es la muerte, su victoria sobre la muerte implica también su victoria sobre el pecado y su poder para recrearnos a su imagen. Todo esto demuestra por qué Él es el primogénito de los muertos. Porque la suya es la resurrección preeminente. Aunque no la primera cronológicamente, Moisés fue el primero en resucitar, razón por la cual se produjo la disputa con el diablo por su cuerpo. Allí lo dice el libro de Judas, versículo 9. Si Cristo no hubiera vencido a la muerte, nadie más podría resucitar. En este punto es útil repasar brevemente las razones presentadas por Pablo acerca de la preeminencia de Jesús. Repasemos. Número 1, Él es la manifestación perfecta del Dios visible. 2, Él es el creador de todo lo que existe. 3, Él existía antes de todas las cosas y estas son sostenidas por Él. 4, Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. 5, Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Obtuvo la victoria, número 6, sobre el pecado y la muerte, lo que le dio el derecho de resucitar a quienes ponen su confianza en Él como Salvador.
7. Jesús siempre existió, pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la Iglesia en virtud de todo lo anterior. Por eso pregunto, ¿qué cambios deberías hacer para experimentar de manera más plena la preeminencia de Cristo en tu propia vida? Decimos siempre esta expresión, Dios primero. Ojalá así fuese en cada momento y no solamente de palabras. Bueno, preguntemos en qué consiste esta reconciliación resultante de la cruz y qué alcances tiene. El apóstol lo explica y dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo utiliza una expresión griega muy interesante para concluir su descripción de Jesús al señalar al Padre, que fue previamente mencionado en Colosenses 1:12. Es su plenitud la que el Padre se complació en hacer habitar en Jesús. ¿Y cuál es esa plenitud? Juan se refiere a ella como la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y según este pasaje, esa plenitud abarca la eternidad y la existencia autónoma de Dios, su poder para crear y recrear, su sabiduría manifestada en la victoria sobre el pecado y la muerte, mediante el instrumento más ignominioso, más inimaginable, la cruz. Ese objeto ignominioso transformado en un testimonio de su amor eterno por cada ser creado. Vamos a repetir juntos San Juan 3:16. Comenzamos. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La única manera como el pecado podía ser derrotado para siempre y todas las cosas podían ser reconciliadas se resume en esa única verdad gloriosa: Dios amó al universo. Y nos amó tanto que arriesgó todo para salvarnos a través de la muerte de Cristo en la cruz. La palabra griega traducida como mundo, de tal manera amó Dios al mundo, es cosmos. Eso lo quiere decir con K, cosmos, en griego, que es la palabra que designa todo el universo. Y Pablo se refiere a esta demostración universal en el contexto del discipulado en pos de Cristo. Dice, hemos llegado a hacer espectáculo a todo el cosmos, a todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Y comenta mi autora favorita, en el libro Deseado de todas las gentes, el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz por causa de una vida de rebelión. Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de quien es amor los destruye. Al principio de la gran controversia los ángeles no entendían esto. Pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todas las inteligencias creadas. Por tanto, bien podían los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador. Cristo mismo comprendió plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Vio todo eso por delante cuando en la cruz exclamó, consumado es. Amados, vamos a ir resumiendo porque el tiempo se nos está yendo. En Colosenses 1, Jesús es presentado como el Señor exaltado de toda la creación. Él es nuestro Señor. El señorío de Jesús se basa en el hecho de que resucitó victorioso de entre los muertos para ser nuestro Rey e intercesor en el santuario celestial. Así que podemos confiar en Él y entregarnos completamente a Él, confiando en que nos restaurará a su imagen. Y Pablo dice que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. En Cristo tenemos la promesa de una restauración integral por la sangre de su cruz. Ahora tenemos paz con Dios. Y como profetizó Isaías siglos atrás, Jesús vino para ser el príncipe de paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y en Romanos Pablo afirma que cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro Creador
y redentor. Y yo agregaría una palabrita más, es nuestro sustentador. Nuestro corazón late porque Él nos mantiene. Vino a este mundo y murió en la cruz para rescatarnos para sí. Quien nos creó es el mismo que vino en carne para dar su vida en rescate por muchos. Y mediante su muerte y resurrección, venció el pecado y la muerte y alcanzó preeminencia sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Así, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice la Escritura. Y ahora, amados, para finalizar, algunas citas esclarecedoras. Dice el gran escritor C.S. Lewis en el libro Mero Cristianismo, dice, un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático. O si no, sería el mismísimo demonio. Tienen que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Pueden hacerle callar por necio, pueden escupirle y matarle como si fuese un demonio, o pueden caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. Tremendo. Y ahora encontramos esta hermosa cita. El Padre es toda la plenitud de la deidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Y ahora en el libro Evangelismo, página 616, Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios, infinito, omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Dios permita que esa preeminencia de Jesús sea una realidad de nuestras vidas. No solamente que lo proclamemos, sino que lo experimentemos. Que al leer su palabra le demos el lugar primordial en nuestras vidas y que de esa manera reflejemos su carácter y pongamos a Él primero en todas las cosas. Oremos. Padre Celestial, gracias por Jesús, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Intercesor y también el que nos sostiene, nuestro sustentador. Queremos rendir nuestra vida a ti, oh Dios. Gracias que el apóstol habla claramente acerca de que Jesús existió en la eternidad, seguirá existiendo por la eternidad. Y Él irrumpió aquí en el tiempo para venir a rescatarnos, extendernos la mano, para reincorporarnos a la eternidad, porque habíamos elegido salirnos de ella. Gracias por este rescate y gracias por esta esperanza que tenemos. Bendícenos y ayúdanos a ponerte a ti primero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro mapa y a Jesús como nuestro guía. Maranatá.